Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Un 15 de enero de 1871 hubo un levantamiento popular en la ciudad de La Paz. Un levantamiento popular que reflejó la alianza del pueblo paceño con una fracción del gobierno encabezado por el comandante del ejército, que derrocó una de las más oprobiosas dictaduras de nuestro país. Se peleó cuadra por cuadra. En ese entonces la ciudad se había desarrollado alrededor de la Plaza Murillo, Plaza de San Francisco, y la batalla fue cruenta, duró todo el día, y al anochecer la parte del ejército que apoyaba al dictador había sido diezmado y había triunfado el pueblo boliviano, había triunfado el pueblo paceño, nuevamente podríamos decir, y el dictador se dio a la fuga. No se reconstruyó la democracia. En ese tiempo los golpes de Estado y los dictadores eran muy frecuentes, pero gracias a ese levantamiento del 15 de enero de 1871 es que Bolivia se deshizo de uno de los más atroces dictadores que sometió al pueblo. ¿De quién estamos hablando? De Mariano Melgarejo. Mariano Melgarejo, de quien el escritor Alcides Arguedas dijo: un tirano irrespetuoso de las leyes. Es que eso es lo que son los tiranos, irrespetuosos de las leyes. Mariano Melgarejo había llegado al poder golpe de Estado tras golpe de Estado. Mariano Melgarejo nació 5 años antes de la independencia de nuestra patria, de la creación de Bolivia. Nació en 1820, de tal modo que nació en medio de la lucha por la independencia, y él, cuando tenía apenas 16 años, se enroló en el ejército. Él, cochabambino de Tarata, tenía que apellidar Valencia en realidad, pero el padre no lo reconoció. En todo caso, sí, se enroló en las filas del naciente ejército boliviano, que seguía librando batallas, porque nació la República y seguimos dando batallas. La siguiente fue la primera guerra con Chile, la creación de la Confederación Perú-Boliviana, a la que se opuso Chile, y entre el 36 y el 39, entre los peruanos que se oponían a la Confederación, encabezada por el gran Andrés de Santa Cruz, y los chilenos, pues hubo guerra, y en esa guerra estuvo Mariano Melgarejo. Ni bien acabó la Confederación Perú-Boliviana, Andrés de Santa Cruz se fue de la patria. Poquito después, el 40, empieza otra guerra, la invasión del Perú a Bolivia, que se define en otra batalla en Viacha, en la batalla de Ingavi, y bueno, por suerte se gana y los peruanos retroceden. Así fue el nacimiento de la República, batalla tras batalla, golpe de Estado tras golpe de Estado, guerra contra unos, guerra contra otros, en fin. Y Mariano Melgarejo se hizo en esas batallas. Un hombre que no sabía leer y escribir, pero que en batalla mostró coraje y audacia. Fruto de haber estado involucrado en esas guerras, Belsu, que fue el primer dictador populista de Bolivia, lo arrimó en su entorno, pero Mariano Melgarejo le pagó con un intento de golpe de Estado. El intento de golpe de Estado de Mariano Melgarejo, siendo todavía muy joven, fracasó, y Belsu lo iba a fusilar, el famoso Tata Belsu.
aquel que se levantaba en armas contra cualquier gobierno constitucional o golpista, no importa, el que se levantaba y perdía, pues tenía que pagar con su vida. Pero le rogaron, mujeres en Cochabamba le pidieron piedad a Belsu, Belsu le perdonó la vida a Mariano Melgarejo. 10 años después Melgarejo no le perdonará la vida a Belsu y lo matará. Bueno, después vino el gobierno de Córdoba y Melgarejo estuvo en el golpe contra Córdoba, lo apoyó a Linares, Linares le dio el golpe a Córdoba y en retribución Melgarejo ascendió a coronel. Poquito después Melgarejo se vinculó a la oposición a Linares, se sumó a la conspiración de otro José María Achá y le dieron el golpe a Linares. Achá, contentísimo por los servicios prestados por el golpista Melgarejo, pues lo ascendió a general. Y ya con el grado de general, Melgarejo le golpeó a Achá, un golpe de Estado exitoso, y Melgarejo se hizo del poder en 1864. Duró 6 años su gobierno, casi 7, 6 años y un poquito más. Y fueron 6 años de autoritarismo sin límites, de persecución, de matanzas aquí, matanzas allá, de saqueo a una Bolivia que nacía con muy pocos recursos, de ilícito, un pedazo de país al Brasil, firmó un acuerdo oprobioso con Chile, en fin, un año después de haberse acomodado en Palacio de Gobierno, Belsu, el que le perdonó la vida 10 años antes, volvió a hacer un levantamiento con Melgarejo. Melgarejo estaba un año en el poder, pero ya había demostrado cuán despiadado era. Entonces Belsu, el populista, se levantó contra Melgarejo y parecía que iba a tener éxito. Una parte del ejército se sumó al levantamiento de Belsu y Melgarejo, que no sabía leer y escribir, pero tenía un gran olfato político, invita a Belsu a Palacio para negociar. Y Belsu, ingenuo, va a Palacio de Gobierno pensando que Melgarejo iba a renunciar. Pero ni bien Belsu entra a Palacio, usted ha debido estudiar esta página de la historia en la escuela, Melgarejo lo mata. Entonces, afuera que se había congregado una multitud para saludar a Belsu, porque pensaban que Belsu había entrado a Palacio para recibir el gobierno, resulta que se abre las puertas del balcón y sale ¿quién? Melgarejo. ¿Y qué dice? Les da una información. Belsu ha muerto, y lanza una pregunta: ¿quién vive ahora? Y la multitud aterrorizada grita: ¡viva Melgarejo! Y se quedó 5 años más, hasta el 5 de enero de 1870. Perdón, 15 de enero, un día como hoy, hace un siglo y cuanto más, que el pueblo de La Paz se levantó en armas y acabó con la dictadura. En realidad fueron los potosinos los que se levantaron primero y después los cochabambinos, se levantaron contra Melgarejo. Y Melgarejo, sobre su caballo, encabezó al ejército y fue a aplacar el levantamiento potosino. Allí mató, entre otras cosas, a un poeta que se llamaba, déjeme ver mis apuntes, Néstor Galindo, que era un poeta cuya madre le había salvado la vida 10 años antes cuando Belsu intentaba fusilarlo por levantamiento armado. La madre de Galindo le rogó al Tata Belsu que no matara a Melgarejo, pero Melgarejo no tuvo piedad del poeta Galindo en Potosí, lo mató a él y a muchos otros. Pero cuando estaba en Potosí desatando esta matanza, se enteró que en La Paz
había también levantamiento popular, entonces dio media vuelta. En el camino perdió gran parte de su ejército que, olfateando que Melgarejo estaba perdido, empezó la deserción. Ojalá también ocurra con muchos de los ejércitos que hoy están apoyando dictaduras, apoyo inmerecido. Bueno, en todo caso, Melgarejo llegó con un ejército diezmado a La Paz, el pueblo lo recibió con una parte del ejército, el comandante les decía del ejército se había dado la vuelta, Agustín Morales, y aplastaron, terminada la jornada, muertos, heridos, la ciudad ensangrentada, pero Melgarejo había sido derrotado un 15 de enero. Melgarejo se dio a la fuga, escapó a Chile, pero después se enteró que su dama, Juana Sánchez, es que siempre hay una mujer, estos dictadores tienen una mujer que se enriquecen a costa de la dictadura, conocemos esas historias, ¿no? Bueno, Melgarejo tenía esta mujer paseña, Juana Sánchez se llamaba, se enriqueció muchísimo, y cuando vio que Melgarejo iba a caer, fue la primera en escapar y se fue a Lima. Melgarejo fue a Lima a rogarle que lo dejara entrar, y Juana no lo dejó entrar, y Melgarejo de rodillas en su puerta gritando que lo dejara entrar, hasta que salió el hermano de Juana Sánchez, le pegó 2 tiros, y así acabó la vida de este dictador que tanto sufrimiento trajo al pueblo de Bolivia. Esa era la república de entonces, apenas 8 años antes de la guerra del Pacífico, la guerra que se perdió y la guerra que terminó que terminó enclaustrando a nuestro país, la pérdida del litoral boliviano. Bueno, qué historia tremenda. Vamos a otro 15 de enero. Vamos a recorrer un siglo y una década después, en otro 15 de enero, otro dictador protagonizaba una de las más sangrientas matanzas. Murieron 8 dirigentes de la resistencia a esa dictadura. Se trataban de dirigentes del MIR en la clandestinidad. Los dirigentes históricos del MIR habían salido al exilio, fruto de esa dictadura, y se había quedado una nueva dirección para organizar la resistencia. Por entonces el MIR era un partido revolucionario que luchaba por la democracia y que era considerado por la dictadura el primer enemigo, el enemigo central de la dictadura. ¿De qué dictadura hablamos? De la dictadura de Luis García Meza y de Luis Arce Gómez. Luis García Meza a la cabeza del gobierno dictatorial y Luis Arce Gómez como ministro de gobierno. Luis Arce Gómez subió el 17 de julio del 80 en un cruento golpe de Estado que se inició derramando la sangre de Carlos Flores y de Marcelo Quiroga Santa Cruz. El cuerpo de Marcelo Quiroga Santa Cruz no se encuentra hasta el día de hoy. Bueno, ese gobierno sufrió el aislamiento internacional, no lo reconocieron. En Estados Unidos gobernaba Jimmy Carter, ya no era los gobiernos norteamericanos que apoyaron las dictaduras de los 70s. Jimmy Carter apoyaba solo a gobiernos que respetaran los derechos humanos y se desarrolló una enconada resistencia contra esta dictadura que en medio del aislamiento económico y la crisis económica también se apoyó en el narcotráfico. Entonces se conoció a Luis Arce Gómez como el ministro de la cocaína y esta dictadura estuvo sellada, ¿no?, con este estigma, que no era solo un estigma, era una realidad, una economía basada
en el narcotráfico. Bueno, y como buenos narcotraficantes, pues desataron la violencia a quienes se opusieran, con un signo anticomunista muy claro, la persecución a todo aquello que fuera resistencia, fuera la palabra democracia, era lo más subversivo imaginable, hasta que llegó ese 15 de enero del 81. La dictadura solo duró 1 año y 19 días, una dictadura muy corta. Ese 15 de enero había llegado del exilio uno de los dirigentes del MIR, José Pinedo, y a raíz de su llegada y para informarse, la dirección del MIR clandestino había convocado a una reunión que se desarrolló consiguiendo una casa en la calle Harrington, en Sopocachi, del Colegio Americano, un poquito más arriba, una calle muy angostita, la Harrington 730, en el piso tercero o cuarto de un edificio muy alto que existe todavía en la calle Harrington. Y bueno, allí habían llegado Artemio Camargo, José Reyes Carvajal, Ricardo Navarro, Ramiro Velasco Arce, Arcil Menacho Loaiza, Jorge Valdivieso Menacho, José Luis Suárez Guzmán, Gonzalo Barrón Rondón y Gloria Ardaya. Tenían que llegar Pedro Mariobo y Walter Delgadillo. Lo conocemos a Walter Delgadillo, fue ministro del actual gobierno y fue el que autorizó partir el Timnis. Bueno, pero volvamos a ese 15 de enero. Estos dos últimos, Pedro Mariobo y Walter Delgadillo, se libraron de la matanza porque se perdieron y no encontraron la dirección de la reunión. Bueno, estando en la reunión de manera paralela, Ademar Guzmán Alarcón, el infiltrado de la dictadura en el MIR. Ademar Guzmán Alarcón, él estaba haciendo seguimiento al recién llegado José Pinedo para buscar dónde se desarrollaba la reunión. Y a través de la información que presentó este infiltrado, Ademar Guzmán Alarcón, que no pagó este crimen, que no fue procesado, aunque fue cómplice, fue actor directo de esta matanza y que sigue libre por ahí en algún rincón del país, posiblemente en La Paz, nunca fue detenido, nunca pagó este crimen tan horroroso, gracias a la información que dio él, pues los paramilitares del régimen rodearon la calle, el edificio, y luego entraron al departamento donde se desarrollaba la reunión. Todos se rindieron, levantaron las manos, se rindieron, no les valió para nada, y empezó el sonido de la metralleta. 5 minutos, dice Gloria Ardaya, que fue sobreviviente a esta matanza, gracias a que tuvo la habilidad de ocultarse, pero los otros no pudieron, pensaron que entregándose iban a salvar la vida, manos en alto y la ráfaga de metralleta los fulminaron. 8 cuerpos. Un homenaje pues a estos hombres que lucharon, que ofrendaron su vida para que hoy tengamos democracia. Reitero, Artemio Camargo, José Reyes Carvajal, Ricardo Navarro, Ramiro Velasco Arce, Arcil Menacho Loaiza, Jorge Valdivieso Menacho, José Luis Suárez Guzmán, Gonzalo Barrón Rondón. Yo vivía en Alto Sopocachi y el cuerpo de 3 de ellos, los cuerpos de 3 de ellos fueron velados a 2 casas de la mía. Fui al velorio, privaba un miedo, la dictadura había desatado un miedo. Claro, viendo 8 cadáveres, usted puede imaginar la sensación que quedó en toda la sociedad. No había nadie en el velorio, Yo misma, después de unos 5 o 10 minutos, salí porque, claro, toda la casa y el velorio en sí estaba rodeado por paramilitares. Los paramilitares fueron protagonistas de la dictadura de Arce Gómez.
Esperemos no volverlos a ver en el gobierno de Evo Morales, aunque tengan otro signo, aunque tengan otro nombre. Es el rol de los paramilitares, los que actúan al margen de la ley, protegidos por la dictadura. Lo concreto es que esta matanza provocó una declaración del ministro de gobierno de entonces, Arce Gómez, que dijo que se trató de un enfrentamiento con delincuentes subversivos. Me recuerda mucho a lo ocurrido en el Hotel Las Américas. La declaración de los ministros de gobierno son muy parecidas y lo ocurrido en ambos casos muy parecido. En un caso 8 víctimas, en el otro caso 3 víctimas, pero el modus operandi, en fin, acontecimientos muy parecidos. El forense de entonces, el forense al servicio de la dictadura de García Meza, dijo que habían muerto todos de pulmonía. Es muy interesante que la dictadura de Luis García Meza lo primero que hizo fue cambiar a los magistrados y a los jueces. Cambió todo el aparato judicial porque se sabe que las dictaduras necesitan para sostenerse el poder judicial. Y colocó a Edgar Oblitas como presidente de la Corte Suprema. Qué ironía, Edgar Oblitas será el magistrado que estará a cargo del juicio de responsabilidades contra Luis García Meza y fue quien lo sentenció a 30 años de prisión sin derecho a indulto. Más ironía todavía porque el abogado acusador, el que llevó adelante el juicio de responsabilidades, fue Juan del Granado, que también luego enjuició al doctor Edgar Oblitas por prevaricato, por la recepción de coimas en toda la Corte Suprema. Miren cómo se mueven los personajes, cómo la historia hace estos volteos y los personajes juegan estos roles. En todo caso, Luis García Meza y Arce Gómez tuvieron que renunciar fruto de la presión internacional y la resistencia interna, resistencia entre otras cosas a esa masacre horrible de un 15 de enero de 1981. Renunció el 4 de agosto del 81 y ambos desaparecieron del mapa. El 86, ya recuperada la democracia, empezó el juicio de responsabilidades, como le digo, con Edgar Oblitas a la cabeza de la Corte Suprema y Juan del Granado como el abogado acusador de la dictadura, que fue un rol muy importante que jugó del Granado, muy valiente, porque no crea, se sentaban los militares que habían masacrado a tantas personas y todavía tenían el poder de amenazar, de arrinconar a la gente y de infundir miedo. Lo concreto es que hubo una sentencia de 30 años de prisión sin derecho a indulto. Por la matanza del 15 de enero, la sentencia fue de 20 años de prisión. Por la violación a la libertad de prensa y de expresión, 3 años de prisión. En fin, la máxima fue por el golpe de Estado, 30 años de prisión. Estando en el proceso, Luis García Meza se escapó al Brasil. Y Luis Arce Gómez no aparecía, estaba en la clandestinidad, en Santa Cruz. No era habido. De tal modo que la sentencia fue en ausencia. El 94, estando ya con gobiernos democráticos, Luis García Meza fue recapturado en el Brasil. No le valió ni casado con brasilera, no le valió ni hijo brasilero, fue recapturado en el Brasil, se tuvo que hacer un proceso ante la justicia brasilera para traerlo al país, y un 15 de marzo del 95, Luis García Meza llegó al país ya con una sentencia de 30 años sin derecho a indulto sobre sus espaldas o alrededor de su cabeza, como usted quiera verlo. Directito a Chonchocoro, fue un día extraordinario. Era presidente del país Sánchez de Lozada, Gonzalo Sánchez de Lozada, que años después sería
destituido en la revuelta de octubre del 2010. Esa revuelta tuvo que haber sido vista por televisión por Luis García Mesa desde la cárcel de Chonchocoro o desde una pieza del hospital militar, porque muchos años de su vida en prisión la pasó en el hospital militar, pero en condición de detenido, en condición de condenado. En total pasó 23 años preso, desde el 95 hasta el día de su muerte, 29 de abril del año pasado. 23 años preso. Ese fue el destino de este dictador. Luis Arce Gómez tuvo un destino similar, pero con unas vueltas interesantes. Luis Arce Gómez fue, estando en el ejército, muchos años atrás, retirado del ejército, acusado de la violación de una joven que además era hija de uno de sus superiores, lo sacaron del ejército, pero después volvió y se arrimó a Alfredo Obando Candia, que era presidente militar del país. Alfredo Obando Candia, que tuvo un rol importantísimo en la detención y asesinato del Che Guevara. Bueno, Luis Arce Gómez parece que fue el ejecutor. Hay varias versiones de prensa no comprobadas, pero se lo acusa que siendo pues jefe de seguridad de Alfredo Obando Candia, fue el ejecutor de la muerte a través de un atentado con una bomba a los esposos Alexander, que eran por entonces los dueños de un periódico ya desaparecido, el periódico Hoy. Estando en cama un domingo en la mañana, los esposos Alexander recibieron una caja, un regalo, abrieron el regalo y fue una bomba que acabó con sus vidas. Se le atribuye a Luis Arce Gómez, ese es su antecedente. Y se estableció en el juicio que Luis Arce Gómez fue el organizador de esa matanza del 15 de enero y, por cierto, de la muerte de Carlos Flores, del golpe de Estado en el que cayó Marcelo Quiroga Santa Cruz, se cree vivo, después lo torturaron e hicieron desaparecer. Y como el cuerpo de Marcelo Quiroga Santa Cruz, de otros 28 ciudadanos bolivianos que se cree fueron asesinados y luego hechos desaparecer, enterrados, sin que su familia sepa dónde se encuentran. El hombre que estaba detrás de esos crímenes y desapariciones fue Luis Arce Gómez. Luis Arce Gómez pasó a la clandestinidad, le reitero, hasta que subió al gobierno Jaime Paz Zamora. Jaime Paz Zamora ahora nuevamente está candidateando Jaime Paz Zamora, dirigente del MIR. No se olvidó de los 8 muertos el 15 de enero del 81, había pasado 10 años después de esa masacre. Jaime Paz Zamora ubicó a Arce Gómez en una hacienda de Santa Cruz y lo detuvieron con short y sandalias y lo entregaron a las autoridades estadounidenses porque ya había el 91 una sentencia por narcotráfico en Fort Lauderdale, sin trámite judicial, como ahora Evo Morales entregó al italiano sin trámite judicial, sin trámite de por medio. Lo mismo hizo Paz Zamora, lo agarró del cuello y lo entregó a la policía estadounidense, que se lo llevó directito, porque ya había sentencia, se llevó directito a una cárcel en esa localidad que le mencioné. Y allí estuvo durante 9 años de prisión, pagando penas por narcotráfico. En 2005 salió de prisión, pero no pudo moverse libremente porque hubo una orden de extradición a Bolivia para que pague su sentencia de 30 años sin derecho a indulto. El 2009, déjeme ver, sí, el 2009 Estados Unidos accede a entregar a Luis Arce Gómez y retorna al país el 9 de julio del 2009 directito a Chonchocoro. De eso han pasado
9 años. Entonces, perdón, en Estados Unidos pasó 15 años de prisión, me equivoqué, dije 9, no, en Estados Unidos pasó 15 años de prisión, perdón, 9 en Estados Unidos y desde el 9 ahora son 15 años acá, en total 24 años de prisión. Ya está viejo, tiene más de 80 años y pues no hay visos de que salga de prisión. Ese es el triste destino de los dictadores que han cegado la vida, que han pisoteado constituciones, que han acabado con la libertad de prensa, que han robado, porque se convierten en dictadores para una sola cosa, robar, robar y robar. Pues esos crímenes se pagan o con prisión o con la propia vida, pero en este caso, pues uno 23 años de prisión y el otro 24 años de prisión. El triste fin de los dictadores que tanto nos alegra. Muchas gracias por haberme escuchado. Un abrazo a todos ustedes y con otro informe estaré en Radio Digital Cabildeo mañana a las 10 en punto. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.